Muy buenas a todos, gente. Hoy os vengo a hablar de Nosferatu, de Robert Eggers, que se estrenó el día de Navidad y pude verla hace poco. Las imágenes de este vídeo van a ser mayoritariamente la película de 1922, porque además viene muy a cuento, ya que esta película actúa como remake y actualización de este clásico de cine mudo. La película original debió ser una de las películas más largas de terror de su tiempo, y sin duda una auténtica experiencia para la sociedad de la época. Robert Eggers intenta lograr un efecto similar trayendo al vampiro 100 años al futuro. La historia parece un clásico de los vampiros. El conde Orlok pretende mudarse a Alemania, y para ello compra una casa a la empresa de Thomas Hutter. Con la excusa de que es anciano y no puede desplazarse, el protagonista viaja a los Cárpatos para reunirse con él y firmar el contrato. En esta película, Ellen Hutter, esposa de Thomas, había establecido una especie de noviazgo previo con Nosferatu, que la atormentaba desde hace años, y solo el amor de Thomas lo aplacó. Sin embargo, el mal de Nosferatu había vuelto y sufría fuertemente de eventos extrasensoriales. Thomas en Rumanía tiene que convivir con el conde mientras este le drena la sangre hasta matarlo. La tensión de todo lo acontecido en el castillo es uno de los puntos fuertes de la película, al lograr transmitir perfectamente la sensación de agobio y de ser cazado. Thomas consigue escapar a duras penas y es auxiliado por unas monjas, pero con la misión de volver y salvar a Ellen. Toda la obra gira en torno a Ellen y cómo Nosferatu busca acabar casándose con ella, siendo este el motivo de los intereses del conde en Alemania. La llegada de Nosferatu a través del mar en barco es la llegada de una calamidad a Europa, el recuerdo de la peste y la muerte a los ciudadanos de la región alemana, viendo cómo la presencia de Orlok, tanto en el navío como en la ciudad, causa estragos y genera temor en las personas, incluso sin conocer la existencia de este personaje. Finalmente, y tras el fallecimiento de los seres queridos del dúo protagonista, de diferentes contactos con Orlok, con el profesor Burluer y con Hir-Nok, que es una especie de humano corrupto por los poderes oscuros de Orlok, Ellen se sacrifica para que Orlok pueda sucumbir a la luz solar, después del canto del gallo, dejando una grandísima imagen en la que ambos descansan en sus brazos. Más allá de la historia en sí, hay varios elementos que quería comentar en este vídeo. Primero de todo, creo que es un perfecto tributo a la película original de 1922, conservando muchos rasgos característicos de la cinta. El empleo de sombras de Nosferatu y de sus manos a contraluz es algo que se conserva y se implementa perfectamente, como elemento que permite corromper los corazones de la gente o como un indicador de acecho. Los recursos técnicos son infinitamente superiores a los de 1922, pero esa escena en la que la sombra de la garra de Nosferatu se cierne sobre la ciudad, creo que sabe recoger perfectamente ese espíritu gótico alemán de hace 100 años. Es tremendamente tétrico e ilustrativo del mal que afecta al pueblo. Esta película no es en blanco y negro, pero los colores están reservados a los momentos adecuados durante gran parte de la película, sobre todo en el castillo del conde Orlok. Hay un filtro grisáceo o azulado que por un lado nos retrotrae al origen de la película como película en blanco y negro, y al mismo tiempo permite crear un escenario oscuro de noche en los que Nosferatu puede actuar y esparcir el terror. La supresión de colores nos indica que estamos en presencia o influencia del mal, y la vemos por momentos en todos los escenarios y con todos los personajes, siendo contados los momentos en los que se rompe este cromatismo. El momento que mejor representa esto es el final, cuando canta el gallo, y Orlok muere. A nivel visual es una escena muy potente, porque Orlok se desangra por todos los orificios y se consume mientras el color cambia de gris a un color muy nítido, producto de la iluminación solar de la estancia. Habiendo visto la película de 1922 el día anterior a la proyección de este remake, se puede notar en este aspecto un intento de homenajear la cinta original y no solo de generar una aura oscura y turbia, y pese a todo esto es capaz de ambas cosas. La historia tiene algunas transformaciones respecto a la obra original, y esto es fruto de tener que adaptar el arte a la sociedad. Es imposible estrenar una película igual a la de 1922 y que tenga una función superior a simplemente ser una copia, y que funcione sobre todo. Pero en este caso, al ser capaz de hilar una historia clásica con tramas más complejas, crea un entorno genial. El terror de hace 100 años no es comparable al de ahora, y ojo, no estoy diciendo que sea mejor, porque estoy 100% seguro que, porcentualmente, y salvando las distancias, la película de 1922 es mucho más terrorífica que la actual, simplemente por el contexto histórico y social. Sin embargo, lejos de screamers, que a mí personalmente sí me ha asustado el cuerpo, el terror psicológico que presenta la película es algo mucho más actual y acorde al terror que más se suele ver actualmente. La película tiene un carácter mucho más turbio y mórbido que la película original. En esta adaptación podemos ver momentos verdaderamente impactantes con gore, sobre todo con Hir-Nok y su mente totalmente desquiciada, a favor de Orlok, o con el propio Orlok, contrastando notablemente con el diseño respecto al original. En esta ocasión es un vampiro medio zombificado, para darle más sensación de monstruosidad, con pelo y bigote, pero conserva el aura turbio y grotesco después de 100 años, con esas manos tan características y la nariz alargada. Lo que más me ha chocado es ver un carácter tan sexual en la interacción entre Orlok y Ellen. Esta side story, que es realmente fundamental, no estaba realmente así en la original, y el desarrollo de algo similar estaba mucho más reducido. Pero salvando la época, este contexto tan sexualizado de la dinámica entre Orlok y Ellen es algo completamente acertado a la hora de reimaginar la película. Este deseo para sentirse querida es la llave para despertar a un mal como Nosferatu.
y al mismo tiempo es lo que permite acabar con la oscuridad. Es un pensamiento obsesivo que hace que Orlok se distraiga o haga oído sordo a una reacción natural como la de evitar el sol para no morirse. El olvido infinito es algo aceptable si al final puede tener un momento íntimo con Ellen. Existe un potentísimo vínculo de vida y maldición entre ambos personajes. De todo el elenco, Ellen es posiblemente la que tenga un cambio más notable, pasando de un papel pasivo en la película original a uno mucho más complejo y tridimensional que está atormentado por errores del pasado, que la enlazan con el pozo de oscuridad que es Orlok. Los elementos históricos y sobreactuados de una película muda de 1922, que deben transmitir tanto a nivel visual, están muy bien adaptados gracias a los papeles y a sus complejidades. Todos los papeles requieren de una exageración, aunque normal, en las circunstancias, y una gran transmisión de emociones que son muy visibles, como la locura, la depresión y el terror. Una de las escenas que mejor representa esto es el primer encuentro de Thomas con Orlok, y cómo la música y la escenificación y representación se conjugan de una manera magistral para generar una gran tensión. Además, el actor de Thomas transmite a las mil maravillas ese miedo que siente por Orlok, que ya en ese momento era tremendamente turbio. La expresividad, el sudor y los ojos vidriosos de Thomas, junto con la voz rasgada y con acento, con un discurso tenso y de marcada superioridad y nobleza por parte de Orlok, junto con esos enfoques a la cámara, en especial a los ojos cuando Thomas se corta el dedo, generan una sensación de presa siendo acechada. Posteriormente, la asfixia que siente Thomas por el castillo es mucho menos elaborada y sutil, pero igualmente funciona. También tenemos estos elementos recalcados en la locura de Hernok, que refleja y eleva perfectamente al personaje original haciéndolo mucho más decadente y oscuro. Y no podemos olvidarnos del Dr. Bulwer, que actúa como ocultista y destaca por la forma en la que vive el momento, alejándose de la moralidad para alcanzar un bien mayor, sin duda a la hora de sacrificar a Ellen para poder solucionar el problema. Y con un gran momento en la cripta de Orlok, entre llamas. Pero un papel fundamental en la obra evidentemente es el de Ellen, que sufre pesares psicológicos mezclados con enfermedad, referidos en la película como melancolía e histeria, que atormentan muchísimo al personaje, y le hacen ser un personaje muy complejo. Además reconoce sus pasiones, y cómo cayó en las manos de Orlok, y cómo a la hora de conocer a Thomas, todo su mundo cambió. El papel del amigo de la pareja protagonista está muy bien logrado, y sufre una subversión respecto a la forma inicial de la historia. Friedrich Harding es un hombre de éxito dueño de los astilleros, y con una familia modelo y un hijo en camino. Sin embargo, los problemas de Ellen le hacen mostrarse muy distante y crítico con la aparente locura de Ellen, a la que da asilo por aprecio a Thomas. Sin embargo, la maldición que trae consigo Ellen condena al matrimonio y a Friedrich a perderlo todo, y su mente va virando hacia una inestabilidad y depresión bastante fuerte, tras pasar por la pérdida de sus seres queridos. El papel que tanto había criticado en Ellen, y que tanto le había preocupado en su esposa de inestabilidad emocional, ahora está presente en él, llegando a entregarse completamente a desesperación por un momento más con Anna, al exhumarla y tener un último momento de intimidad en su ataúd mientras la peste lo desvivía. Una de mis dudas es el motivo por el cual los nombres de los personajes eran diferentes a los de la versión original. Sin embargo, el error es mío, porque la versión que vi está adaptada con los nombres de la novela de Bram Stoker, y esta sí representa los cambios que se hicieron en origen para evitar denuncias de plagio. Por ese motivo, entre otros personajes, no aparece mencionado Van Helsing, aunque su personaje en esencia existe, interpretado por Willem Dafoe. Pese a todo, no he entendido por qué el cambio de la clásica mordida en el cuello por una especie de succión en el esternón, y es lo único que me saca un poco, porque la doble mordida en la yugular es algo que tenemos muy interiorizado, a nivel molecular por décadas de cultura de vampiros. Desconozco cómo es el Drácula de Stoker, aunque sí que he visto la película, pero en la original sí que sigue esta idea, aunque sí que es verdad que esta imagen de succión en el pecho, al final deja una imagen prácticamente maternal, con Orlok succionándole el pecho a Ellen. Nada más, si no habéis visto la película, aunque os ha metido tremendo spoiler, ir a verla porque realmente merece la pena. Y sobre todo os recomiendo ver primero la película de 1922, que si no me equivoco está en YouTube o incluso en Wikipedia, creo que también estaba. Así que podéis acceder a ella fácilmente. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima y adiós.